Jesús, ¿en México han existido grupos fascistas? ¿En México ha existido el comunismo? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, hoy 6 de septiembre del año 2021, el presidente se aventó una mañanera, sobre todo la última parte, Carlos, una verdadera joya de clase de Ujú. historia. Y justamente le preguntaban, presidente, ¿no le molesta que haya venido el dirigente de Vox? Y él decía, no. Dice, ese con todo y que pues es fascista, racista, clasista, está bien definido. Quizá los que puedan molestarnos son los que zigzaguean, los pragmáticos, los que se tienden más al centro por votos y los que carecen de convicciones. Con ese podríamos estar totalmente en desacuerdo, pero tenía que saber que en México se respeta la libertad de expresión y que ya no expulsamos a la gente por opinar o pensar como piensa. Sin embargo, la pregunta es muy interesante porque es si ha habido o no fascismos y el presidente mismo lo respondía, decía, pues es que la historia de México es la historia de grupos fascistas. Mira, sin ir muy lejos, estimado Carlos, pues el mismo Manuel Gómez Morín, Ujú. fundador del Partido de Acción Nacional, era un ultranacionalista, un ultracatólico y un pues muy promotor de las ideas nacionalsocialistas. Si le echa uno una ojeadita al libro este del Fisgón Monero, de la raíz nazi del PAN, pues prácticamente todos los fundadores de este partido, del Partido de Acción Nacional, o la mayoría, el 90% de los fundadores, pertenecían justamente al nacionalsocialismo mexicano y entre ellos, tristemente digo, el tristemente célebre José Vasconcelos, que había hecho una carrera política y académica al principio de su vida pues muy honorable y al final terminó convirtiéndose en un derechista recalcitrante que pues también hablaba de la raza, ¿no? De la raza cósmica, que habla también de la raza superior y de aquellos que tienen derecho a tener bajo su mando a gente subordinada. No sé si recuerdas que hace poco Gilberto Lozano, este pintoresco líder del Frena, decía que cada vez le quedaba más claro, según él, que había gente que había nacido y en su ADN lo tenía, había nacido para obedecer y otros que como él habían nacido para ser líderes, ¿no? Bueno, Ujú. este pensamiento se viene trabajando en México, Carlos, desde la colonia, pero ya con bases institucionales de unos 1939 a la fecha. Y parte, digamos, de lo revolucionario que era el PRI, a lo que tuvo que ir cediendo, es a las presiones justamente de esta cúpula empresarial mexicana, católica, regiomontana, poblana, y sobre todo en el centro, en la parte del Bajío, en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco, que son estados recalcitrantemente derechistas que nos habían sorprendido últimamente porque se habían cargado un poco al centro y a la izquierda, pero dicen que todas las aguas tienden a seguir sus cauces naturales y ahí vemos a Jalisco, ¿no? Debatirse entre el centro y la derecha y cualquier cosa más cargada al centro se piensa que es, pues que es derechista. Y bueno, en la época moderna, ¿qué grupos podríamos identificar como derechistas, como fascistas? Pues el mismísimo Yunque. El Yunque y que tiene su derivado grupo El Muro, que el movimiento universitario, que se da en la Ciudad de México, representado por esta gente de la Universidad Popular y la Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, en donde viene esta decisión de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que entre los que pues podamos encontrar ahí a don Manuel y a don Víctor y a toda esta plana mayor que se relaciona también, estimado Carlos, con la gente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la privada, que son los tecos, los dueños de los equipos estos de fútbol, el tecos, fútbol americano, que están en la zona de Zapopan, que son universidades hermanas, y luego también encontramos a una parte de los jesuitas que cuando ven que el yunque, que son más bien empresarios, políticos, seculares, ellos se definen como seculares, en donde no hay tanto religioso, pero cuando los curas, los sacerdotes empiezan a dar cuenta que este grupo empresarial, político, ideológico, es todavía más ortodoxo que ellos, empiezan a abrirse porque digamos que dentro de lo negativo que pueden tener algunos ministros de culto,
pues lo positivo que sí tienen es que de alguna manera también velan por los intereses del pueblo, es decir, generan cierta, no quiero decir clientela, pero ciertos mecanismos para ayudar a la feligresía más vulnerable, cosa que los yunquistas no hacían. Los yunquistas es de la clase media hacia la élite, que era la que le llenaba los bolsillos para que pudieran hacer este activismo. Y creaban, la ideología del yunque era tener cuadros en política, tener universidades para adoctrinar cuadros justamente que tomaran los liderazgos de la universidad y también de la política, y por otro lado, pues cúpulas empresariales que impulsaran el desarrollo como ellos lo conciben, como finanzas y economía y macroeconomía sana, aunque en el plano de la microeconomía, pues el reparto de la riqueza se distribuya entre esa cúpula a la que ellos consideran que es la cúpula que tiene derecho a tener más ingresos que el resto de la población. Tú recordarás, Carlos, lo que decía este patético personaje, cara de Mr. Bean, Ernesto Cordero, cuando era secretario de Hacienda, ¿no? Que la gente podía vivir sin problemas con 6,000 pesos mensuales, que las familias, él no entendía por qué se quejaban si con 6,000 pesos se podía vivir cómodamente, mientras él ganaba 125,000 pesos más los bonos que suelen aprobarse. Entonces, es un poco esta lógica. Y bueno, pues en el presente, ¿qué grupos podemos identificar en este esquema? Pues el mismísimo Frena, que hemos visto que no solamente son políticos y no solamente son empresarios, ahí también vemos a gente como Rafael Loret de Mola, a gente como Pedro Ferriz de Com, el mismísimo Gilberto Lozano, que hacen una combinación entre las cúpulas empresariales, los militantes del PAN, los más recalcitrantes, a los que el mismo PAN les parece moderado, y bueno, pues comunicadores en donde encuentras incluso a gente como Esteban Arce, al mismo Eduardo Verástegui. Ahora estaba yo leyendo los tweets de Carlos Mota, normalizando a Santi Abascal, y me recordó muchísimo a Hannah Arendt, que hablaba justamente de su teoría de la banalidad del mal, ¿no? Que se encontraba más en la gente que parecía normal, la gente más o menos educada, que no se podría uno imaginar las atrocidades que era capaz de cometer por un ascenso laboral o por el reconocimiento de los suyos. Pero sí, en esas tres, digamos, escalas o periodos de tiempo, identificamos a los fundadores del PAN, en este caso Gómez Morín. Luego, en los años 70, identificamos al Yunque. Y luego, en los últimos tiempos, identificamos a esta gama de Frena, de estos senadores de Julián Rementería, Kenia López Rabadán, Lili Telles, pero como movimiento, pues, organizado al Frena.